Bueno, entonces, teníamos esta tabla de frecuencias, ¿sí? Este en realidad es un ejemplo, si se acuerdan un poquito, cuando empezamos a ver el tema de las, eh, de las tablas de medidas de la agrupación por agrupación simple, vimos que esta tablita tenía diferentes columnas, cada una tenía una forma de calcularlas diferente. Bueno, ahora, ¿cómo yo interpreto los numeritos que, eh, que están en la tablita? Obviamente, como todo tema estadístico, hay que interpretarlo siempre en función a mi muestra que tengo acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder interpretarla correctamente es mirar de qué está hablando mi ejercicio, mi actividad. Entonces, lo primero que yo voy a pensar en mi actividad, ¿sí? Es decir, por eso también era importante cuando hicimos la actividad, es saber cuál es la muestra que estoy utilizando para saber la unidad que voy a hablar cuando digo los elementos de mi XY y cuál es la variable de estudio, es decir, qué es lo que se está preguntando. También obviamente para saber la unidad de las diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi ejercicio decía, queriendo estudiar el desempeño deportivo de un jugador de básquet, se evalúa cuántas faltas cometió a lo largo de la temporada del año pasado, que constaba de 50 partidos, obteniéndose así la siguiente lista. Entonces, yo tengo que ver dos cosas. Primero, tengo que ver la muestra, cuál es la muestra. Y después tengo que ver cuál es la variable. Entonces, para la muestra yo tengo que pensar una cosa. ¿Qué es lo que se está viendo en el ejercicio? ¿Qué es lo que se está estudiando en el ejercicio? En este caso, dice, queriendo estudiar el desempeño del deportivo de un jugador de básquet. Entonces, acá eso no se está viendo, eso es la intención de la situación o del problema o del estudio. No es lo que se quiere saber específicamente. Entonces, yo tengo que ver a quién se le está haciendo ese estudio o a quién se le está haciendo las preguntas o de dónde se está sacando la información que voy a conformar mi tabla. En este caso, ¿qué es lo que se estudió? Se estudió 50 partidos de la temporada pasada. Entonces, esos 50 partidos va a ser mi muestra. Lo que se estudió o lo que se analizó para responder o para armar la tabla. Entonces, en este caso, mi muestra son 50 partidos. Entonces, y mi variable, como yo les dije, es qué se está preguntando o qué se quiere saber de esos 50 partidos. ¿Sí? Acá tienen que tener cuidado porque siempre hay un error entre la intención del problema con la pregunta que se está haciendo, es decir, la variable. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la variable? ¿Qué se anotó de cada partido? En este caso, lo que se anotó de cada partido es la cantidad de faltas que se cometió, ¿sí? Por partido. Obviamente, acá estamos hablando por partido porque estamos hablando de 0 a 5. Entonces, mi variable va a ser cantidad de faltas. Esto, fíjense, yo en ningún momento se los pido en ninguna actividad cuando estamos interpretando la tablita, pero es importante que ustedes lo tengan en la mente para poder armar la respuesta y para poder interpretar correctamente la tabla. Ahora veamos, por ejemplo, entonces, cantidad de faltas. Bien, entonces, ¿dónde voy a utilizar la unidad de partido, es decir, la cantidad de partidos? ¿En dónde está la cantidad de partidos?
la cantidad de partidos, ¿sí? La cantidad de partidos están en la unidad de la frecuencia, porque es donde nosotros contamos los 50 totales. Es decir, que cada una de estas cantidades que yo tengo en FI, ¿sí? Es decir, cada una de estas cantidades que tengo en FI son siempre, en este caso, partidos, porque es parte, porque son los elementos de la muestra, son las cantidades de elementos de cada muestra que se van tomando en la frecuencia. Ahora, la variable, ¿en dónde aparece? La unidad de la variable, es decir, la cantidad de faltas. La cantidad de faltas aparece en la columna de la variable, es decir, o de valor de variable, por eso se llama así la columna, XY. Es decir, estos 0, 1, 2, 3, 4, 5 van a ser seguro faltas. Es decir, yo tengo 0 faltas, 1 falta, 2 faltas, 3 faltas, 4 faltas. Del otro lado, las FI son partidos. Entonces yo tengo 3 partidos, 7 partidos, 10 partidos, 12 partidos, etc. Entonces, en realidad, si pensamos, toda esta parte de la tabla, que es desde el FI para adelante, porque son todos tipos de frecuencias, todas lo que son frecuencias, van a tener la misma unidad, que van a ser cantidad de partidos. Entonces, o partidos. Entonces, ustedes tienen que, cuando yo digo, quiero que me expliquen determinada celda, entonces, esa celda va a ser algo que ver con los partidos que cumplieron con este valor de variable. En este caso, en vez de decir valor de variable, digo cantidad de faltas. Es decir, contextualizar significa ponerle nombre del problema a los elementos que tengo en mi tabla. No sé si me van siguiendo hasta ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ahora, la otra cosa que ustedes tienen que tener cuidado con esto, ¿sí? Es qué nombre lleva cada columna. ¿Por qué? Cada columna tiene un tipo de número diferente, ¿sí? Entonces, vamos a revisar. Acá en las columnas, o los nombres de las columnas, van a ser de a pares. Es decir, tenemos dos columnas que son frecuencias absolutas, que tienen la misma letra, las F, ¿sí? Después tenemos dos columnas que son relativas, las R, y dos columnas que son porcentuales, que son las P. Entonces, si yo quiero contar una columna o hablar de una columna que tiene F, como es una frecuencia absoluta, ¿sí? Como es una frecuencia absoluta, lo que yo estoy hablando es de una cantidad. Las cantidades aparecen en las columnas de las frecuencias absolutas, es decir, tanto la absoluta como la de la acumulada. Entonces, si yo digo el 3, entonces voy, cantidad de qué? Cantidad, dijimos, de partidos, ¿sí? Que cumplen o que tienen, ¿cuántas tiene? Cero, ¿qué? Cero faltas. Entonces, ahí si yo puedo entender qué significa cada uno de esos elementos o cómo se explica cada elemento, yo puedo armar mejor mi frase para poder explicarlo. No sé si se va entendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo les pedía la celda C13, esta celdita, ¿sí? Entonces, la celda C13, como es una F, es cantidad. ¿Cantidad de qué? Dijimos, estos son partidos, cantidad de partidos. Entonces,
12 es la cantidad de partidos, ¿sí? Ahora, ¿a quién corresponde 12? ¿A qué variable? A 3. ¿Y 3 qué unidad tiene? Cantidad de faltas. Entonces, 12 es la cantidad de partidos, ¿sí? Donde el jugador cometió 3 faltas. O si lo quieren organizar mejor para que se escuche más lindo, sería en 12 partidos, ¿sí? El jugador cometió 3 faltas. Eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado cuando hablamos. Cuando yo les preguntaba en el coloquio a cada uno, yo les preguntaba cómo se organizaba cada una de las, o cómo explicar cada una de las, de estas medidas. Y esto, por eso estamos tratando de trabajar de esta forma. Bueno, vamos a la siguiente. Seguimos. La segunda, el otro par de columnas que tenemos, ¿sí? Son las R. Las R se pueden decir como parte del total o una proporción del total. A mí, por ejemplo, me gusta, para que es más resumido, son valores de proporción, o la fracción, si quieren ponerla también. ¿Sí? Fracción, ¿por qué es una fracción? Porque es el resultado de dividir, ¿se acuerdan? El valor de FI sobre el total, es decir, el resultado de una fracción. Por eso también se dice que es una fracción. Entonces, la proporción o fracción se refieren a las R. A esta R y a esta R. Bueno, ahora, entonces, cuando yo me refiero, por ejemplo, a, por ejemplo, a esta R, vamos a trabajar con la celda D11, ¿sí? Creo que es una de las que tienen ustedes para trabajar. Entonces, ¿cómo voy a decir? Vuelvo a decir, es la proporción, o sea, 0,14 es la proporción de ¿qué? De partidos de vuelta que tienen ¿una qué? Una falta. Se ven como, si ustedes entienden qué representa cada una de las letras, o cómo se nombra cada una de las letras, es más fácil armar la frase. En realidad esto está bastante estructurado. Obviamente, si ustedes entienden qué significa cada palabra, ustedes lo pueden reformular un poquito más o decirlo de otra forma sin que se pierda el sentido. Pero acá lo importante es el sentido. Si no, yo puedo decir las mismas palabras en otro orden y la frase cambia completamente de sentido, o cambia completamente, o directamente no tiene sentido la frase. Y por último, lo que quería trabajar es la idea de porcentaje. Porcentajes son obviamente las columnas de las PI. Es decir, PI minúscula es un porcentaje y PI mayúscula es otro porcentaje. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, con la celda E14, ¿sí? Este 22 que tengo acá. Entonces, este 22, ¿cómo lo explicaría? Es el porcentaje de vueltas, ¿de qué? De partidos, ¿sí? Que tienen o que cumplen, en este caso, 4 faltas. Fíjense, en vez de decir la variable 4, digo 4 faltas, porque la variable en este contexto son faltas. En vez de decir, en este caso, en vez de decir 22 elementos de mi muestra, o 22, una cantidad, o en vez de decir muestra, digo partidos. Entonces, la contextualización significa poner en la palabra de las definiciones o de la explicación los
las palabras que aparecen en mi situación. Bueno, y por último, para terminar, ¿sí? En esta parte de explicación, tendríamos que pensar en que siempre nosotros tenemos dos tipos de letras, las minúsculas y las mayúsculas en el cuadro de frecuencias, ¿sí? Las minúsculas son absolutas o directamente son frecuencias a secas. Y las mayúsculas son lo que llamamos frecuencias acumuladas, ¿sí? Toda esta, por ejemplo, frecuencia absoluta acumulada, FI mayúscula. Frecuencia relativa acumulada, RI mayúscula. Frecuencia porcentual acumulada, PI mayúscula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nombrar una frecuencia común y una frecuencia acumulada? Que siempre que nombramos las frecuencias acumuladas, que son estas, ¿sí? Siempre la frase, cuando hablamos del valor de variable que representa, tenemos que terminar con el o menos. ¿Por qué? Porque como está acumulando, siempre se va a referir a ese valor de variable o y más los anteriores. Por eso, si yo digo, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia. Vamos a suponer cuál es la diferencia entre decir 24 acá. Vieron que 24 representa a la variable 3, ¿sí? Y el 44 que está acá. Los dos son porcentajes, ¿sí? Y los dos representan al valor 3, pero representan de diferentes formas. ¿Por qué? A ver, vamos a la primera. Dijimos, 24 ¿qué es? Dijimos un porcentaje. Entonces, es el porcentaje de faltas, perdón, porcentaje de partidos, ¿sí? En donde se cometió 3 faltas. Y el otro es la cantidad de partidos, que ponele, si es 44 sería el porcentaje de partidos, que serían el 44%, en los cuales se cometieron 3 faltas o menos. Exacto. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque en este 44 yo estoy sumando los 12 partidos que se cometieron, o los 12 partidos que se cometieron 3 faltas, pero también estoy sumando los 10 partidos donde se cometieron 2 faltas, los 7 partidos donde se cometieron una falta, y también estoy considerando los 3 partidos donde se cometieron 0 faltas. En cambio, el 24, como no es acumulado, solamente considera los 12 partidos en donde se cometió 3 faltas, no los anteriores. ¿Sí? Entonces, y acá está la diferencia en donde decíamos, ¿y cuál es la diferencia entre decir o menos o más? ¿Sí? Nosotros, acuérdense que si nosotros miramos, vamos a poner, para que se entienda, a ver si se entiende la idea con un grafiquito. Piensen que yo tengo, ahora vamos a poner acá, para entender siempre por qué hay un error cuando ustedes ponen o menos o más. A veces lo queremos poner de la misma forma, el o menos o la palabra o más, como si fuera lo mismo. Vamos a suponer que ustedes tienen un vaso. Imagínense esto, ¿sí? Y yo lo lleno al vaso a la mitad, ¿sí? Si yo lleno el vaso a la mitad, estoy llenando al 50%, ¿no? ¿Cómo siguen ahí? Entonces, yo tengo la misma cantidad de líquido que la misma parte del vaso vacío. Entonces, si yo digo, tengo el 50% del vaso con líquido y tengo el 50% vacío. Entonces, puedo decir, tengo el 50% del vaso lleno, o también puedo decir, tengo 30% del vaso lleno, o cualquier valor menos del 50% también está lleno.
pero no puedo decir que tengo más del 50% del vaso lleno. Entonces, acá es lo mismo decir, para que se entienda, es lo mismo decir, tengo el 50% del vaso lleno que el 50% del vaso vacío. ¿Se entiende esa idea, no? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio y lleno el 70% ahora? ¿Las cantidades que tengo vacía y llena son las mismas? No, tengo el 70% lleno y el 30% vacío, que no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablamos, para que se entienda la idea, cuando hablamos de este tipo de actividades, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de las acumuladas, ¿sí? Que pasaba lo mismo cuando hablaba de los cuartiles y de la mediana, porque en realidad los cuartiles y la mediana siempre analizamos las acumuladas, la P mayúscula. Entonces, si yo digo, a ver, por ejemplo, 66%, este 66% dijimos que representa la suma de los 11 partidos más los 12, más los 10, más los 7, más los 3. Es decir, la variable 4 más la variable 3, más la variable 2, más la variable 1, más la variable 0. Es decir, representa la variable 4 más las anteriores. ¿Sí? Entonces tengo el 66%, ¿sí?, de partidos que tienen 4 faltas y las anteriores, o menos. Por eso siempre utilizamos la palabra o menos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar la palabra o más? Entonces, o más, ¿qué significa? 4 partidos, perdón, 4 faltas, o más, que sería 5 faltas. Entonces, para sumar o más, ¿qué cantidades tendría que sumar? Tendría que sumar 11 y 7. Tendría que sumar desde la cantidad de 4 y la cantidad que le sigue, la 7, la 5. Entonces, no me daría el mismo número que sumando 4 o menos. No sé si se entiende la idea cuando estoy hablando de la diferencia entre decir o menos o más. No es lo mismo, para que se entienda, si yo digo 4 faltas o menos, estoy sumando en esta dirección. ¿Sí? Y si yo digo 4 faltas o más, estoy sumando en esta dirección. Obviamente las cantidades no van a ser las mismas. Por eso, no es la misma explicación cuando yo termino la frase con o menos, que cuando termino la frase con o más. No sé si se entendió esa idea. ¿Me pueden decir si os vuelvo a explicar de otra forma? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien quedó claro? Profe, había uno que una vez nos explicaste que Sí, era, no sé si eran los cuartiles, que nos dijiste que podíamos poner o más o menos, que bueno, era lo mismo. exactamente. En el único caso donde se puede poner o más o menos indistintamente, como expliqué con el vaso, es cuando hablamos de un porcentaje del 50%. ¿Por qué? Porque el 50%, si yo puedo decir 50% más o 50% menos, es decir, si yo estoy en la mitad, me puedo poner de la mitad para arriba o de la mitad para abajo. Pero si yo no estoy en la mitad, no puedo decir eso. Entonces, el único porcentaje al que yo me puedo dirigir y poner o menos o más de la misma forma es en el cuartil 2 o en la mediana, porque en ambos se representa exactamente el 50% de mi muestra. ¿Sí? Si mi mediana estuviera hablando del 60% de mi muestra, no de la mitad, ahí ya no sería lo mismo. Entonces, el único que yo puedo poner o más o menos y no cambia nada es cuando hablo del cuartil 1 y perdón, el cuartil 2 y de la mediana. ¿Sí? En el cuartil 1, por ejemplo, donde hablamos del 25%, ¿sí? Por ejemplo, el cuartil 1, ¿acá dónde estaría?
Si yo miro mi PI, estaría en el 2, ¿no? Entonces, fíjense una cosita. Mi cuartil 1, sabemos que el 25% está dentro del 40 que está acá, porque es el primero que supera el 25%, o sea, bastante bien lo vimos. Entonces, yo digo, el 25% de mi muestra, en este caso de partidos, tienen 2 faltas o menos. ¿Sí? Ahora, si yo digo 2 faltas o más, me estoy refiriendo a todo este grupo de números. Desde el 25 que estaba acá adentro hasta el 100%. Y ahí tengo mucha más cantidad de faltas. Y obviamente tengo lo que sobra, que es el 75%. Por eso, en el único cuartil donde se puede decir o menos o más de la misma forma y no cambia nada, es cuando hablo del cuartil 2 o de la mediana. En todos los demás porcentajes, lo ideal siempre, como estamos acumulando, siempre es utilizar la frase o menos. No sé si se entiende. Sí, entiendo, profe. ¿Sí? ¿Entiende, profe? Perfecto. Disculpe, profe. Sí, te escucho. Tengo 2 preguntas. ¿Diga? En la parte de los porcentajes, Sí, ¿usted siempre se está refiriendo a los partidos? Por exactamente. ejemplo, ese 24 se está refiriendo al 24% de los partidos. Exacto. Sí. Todo Y esto, todo lo que está en el cuadro grande acá, siempre representa a la muestra, al partido, a los partidos. y la de proporción o fracción, Sí. ¿cómo le podríamos responder? También, pero ¿0,06 de 100 o no, cómo? no, sí, no sería. Puede decir, por ejemplo, puede decir 0,06 es la proporción de partidos, ¿sí? Que tuvo 0 faltas, ¿sí? O pueden decir, es la fracción con respecto al total de partidos que tuvo 0 faltas. ¿Se entiende? Ahí sí conviene generalmente decir primero el número y después decir es la proporción o la fracción de partidos, porque por ahí no queda muy bien, como no tiene una unidad específica, como un decimal no tiene una unidad específica, no sería, no se podría decir de otra forma. Bueno, ¿Y lo a ver, mismo para las mayúsculas? exactamente lo mismo para la De R. mayúscula. De R. Exacto, lo mismo. Solamente que hay que ahí terminar con o menos. A ver, pensemos un poquito. Me pide, vamos a ver las 3 primeras de los ejercicios. Primero me pidió C11. ¿Sí? C11 es esta. C11. 7. ¿Sí? Todos se ubicaron bien con la cuadrícula, ¿no? Bueno, entonces, vamos a la idea. Estamos en F, en una cantidad, estamos hablando de partidos y corresponde a esta variable. Entonces, 7 o la cantidad de partidos que tuvo una falta son 7. O 7 son la cantidad de partidos que tuvo una falta. O directamente en este caso, como no tenemos ninguna unidad, podemos decir en 7 partidos tuvo una falta. ¿Se entiende? Veamos E12. E12. Estamos hablando de vuelta, una cantidad, perdón, un porcentaje ahora. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto es un porcentaje, siempre hablando de los partidos, como dijo Gerardo. Entonces, el 20% de los partidos, ¿sí? Tuvo 2 faltas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, ahora vemos F14. F14. Acá. 33. Entonces, es una cantidad, dijimos. Entonces, 33 partidos, ¿sí? Tuvo 4 faltas, estamos hablando de la variable faltas, pero como estamos en una acumulada, o menos. Entonces,
El jugador tuvo en 33 partidos 4 faltas o menos. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? Ahora sí. En 33 partidos se convirtieron 4 faltas. O menos, o menos. O menos. Acá es importante, siempre lo menos es importante. Parece una tontería, pero es importante porque me cambia la frase. Porque está hablando de otras cosas. ¿Perdón, Folco, me escribiste algo o no? Y veamos, quiero ver una... A ver. Bueno, acá no... Bueno, por ejemplo, si yo le hubiera pedido, para terminar, por ejemplo, esta, que es G12. Creo que no está en el ejercicio, pero para que se entienda. Entonces, G12, ¿cómo sería? 0,4 es la proporción o la fracción de partidos que tuvo 2 faltas o menos, por ser un acumulado. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo ¿Cómo, realizar? profe, el de G12? Sí, 0,4 es la proporción, ¿sí?, de partidos que tuvo 2 faltas o menos, porque es un acumulado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? Fíjese, más o menos, por eso lo primero que nosotros vimos en este ejercicio es tratar de organizarnos para saber cuál es la variable, cuál es la muestra y obviamente también tener una idea de cuál es la población, porque también me permite entender cómo se explica la tablita o qué significan los números que nosotros estamos utilizando. Bueno, ¿alguna duda? Profe, Sí, escucho. para la relativa se podría decir en el 0,4 de los partidos, también o es necesario decir que es una proporción. Lo que podría decir en el 0,4 de la cantidad de partidos. Porque, Bien. sí, del total de partidos, mejor dicho. Se podría decir, sí. Sí, igual, lo ideal sería siempre aclarar que es, sí, porque es una proporción, sí. O con respecto al total de partidos, podría decirlo también. ¿Alguna otra pregunta? Para responder lo de la fracción es 0,4, por ejemplo. Sí. O sí, 0,4. Vos le decís 0,4 o menos es la proporción. Exactamente. No, pero acuérdense que siempre el o menos, ¿sí?, va con la variable. Ese también es un error. Explico rápido eso porque es un error. Cuando decimos 0,4, la proporción 0,4 es la cantidad de variables, perdón, es la cantidad la proporción de partidos que tienen 2 faltas o menos. Siempre el o menos va al lado del valor de variable, no del valor de frecuencia.